Hola amigos de Editorial Zigzag. Hoy, 23 de abril, celebramos un nuevo Día Internacional del Libro, fecha que desde el año 1988 fomenta la lectura, la propiedad intelectual a través del derecho de autor y también a la industria editorial. Para celebrar, Editorial Zigzag ha preparado un hermoso cuentacuentos a cargo de Paz Corral, nuestra jefa de proyectos literarios y una reconocida narradora oral chilena. Los invito a continuación a revisar este cuentacuentos y también los dejo invitados a que estén muy atentos a nuestras redes sociales porque vamos a tener muchas sorpresas el día de hoy y también a que ingresen a nuestro sitio web www.zigzag.cl porque en nuestro banner principal se pueden encontrar con una sección de libros gratuitos para leer y compartir en familia el día de hoy y también en toda esta cuarentena. ¡Feliz Día del Libro para todos! Me encanta contar cuentos, me encanta compartir historias, así que ahora voy a compartir con ustedes un cuento de mi autoría que se llama Casimiro, Casi Limpio, y está en el libro El vampiro niño que soñaba con bailar, editado por Zigzag. Y cuenta la historia de un hombre que vivía en una ciudad que se llamaba Villavieja, Casimiro Delgadón, así se llamaba, pero nadie en el pueblo lo conocía por ese nombre. Desde que tenía más o menos 15 años, Casimiro había decidido que no se iba a bañar más. Y no solamente que no se iba a bañar más, sino que no se iba a lavar los dientes, ni se iba a lavar el pelo, ni siquiera se lavaba las manos. Tampoco hacía el aseo de su casa, ni lavaba los platos. Cuando necesitaba tener un plato limpio, le pasaba la lengua y lo iba dejando a un lado. Todo el mundo lo conocía como Casimiro, Casi Limpio. Y lo de casi limpio era porque solo cuando llovía se ponía un ratito debajo del agua, se sacudía, ¡pum! Él decía, estoy limpio. El problema más grande es que Casimiro no era solamente sucio, sino que además, ustedes comprenderán, tenía un olor terrible. Era tanto su mal olor que cuando Casimiro entraba a algún lugar, la gente salía corriendo inmediatamente de él. Cuando Casimiro entraba a un negocio a comprar algo, la gente salía inmediatamente por la otra puerta. Así que Casimiro estaba casi siempre solo. En realidad siempre estaba solo. Y eso hacía que tuviera como siempre una penita acá en el corazón. A veces, les cuento, a veces se sentaba en la puerta de su casa a esperar que alguien pasara e invitarlo a tomar un tecito o a comer algo. Pero la gente del pueblo que sabía esto prefería darse la vuelta por todo el pueblo antes que pasar frente a su casa. Por eso, cuando pasó lo que les voy a contar, Casimiro estaba tan contento. Resulta que un día alguien debajo de su puerta metió una tarjetita. El sobre decía Señor Casimiro Delgadón, su nombre real. Eso ya lo hizo ponerse ansioso y cuando lo sacó, vio que adentro había una tarjetita de invitación que decía lo esperamos a cenar hoy a las 8:30 en la calle del Pedregal sin número, sea puntual. Casimiro miró su reloj, vio que todavía quedaba un rato, se puso muy nervioso, sacudió su sombrero, se lo puso encima y dando saltitos partió hacia la calle del Pedregal. Cuando llegó ya estaba oscureciendo y si no fuera porque la luna esa noche brillaba en todo su esplendor, no habría visto nada. Pero cuando llegó a la casa, pudo ver perfectamente que esa casa era como la de él. Estaba completamente sucia. Las plantas y las flores que habían fuera en el jardín estaban mustias. Estaba todo cubierto de hojas secas y unas telarañas gruesas colgaban de todos los rincones de la casa. Apenas puso un pie en la puerta, ni siquiera tuvo que golpear. Se abrió y él pudo entrar. Y vio que en la escalera que iba al segundo piso habían varias velitas que le mostraban el camino. Dando saltitos también, subió hasta el segundo piso y entonces vio que allí había un comedor, con una mesa grande, grande, preciosa, puesta como para una cena de lujo. 8 puestos había en la mesa y delante de cada uno de ellos una tarjeta que decía el nombre del comensal. Delante de un plato estaba su nombre, Casimiro Delgadón, así que ahí se sentó y se puso a frotar las manos esperando a ver qué iba a pasar. En silencio, 7 seres entraron a la habitación. Iban cubiertos con unas largas capuchas negras que no dejaban ver ni siquiera sus caras. En completo silencio se sentaron en los otros puestos. Y
A Casimiro eso ni siquiera le extrañó, estaba tan acostumbrado a estar solo que el silencio no le molestaba. Lo que sí le molestó y lo inquietó fue cuando un mozo también cubierto de negro entró con los platos y puso un plato delante de su puesto. Ahí había una sopa de un color rojo, medio sanguinoliento, con unos gusanos gordos y gruesos, verdes que se movían en su interior, y dos ojos, uno celeste y uno azul, que lo miraban flotando desde el medio de la sopa como diciendo, no me comas. Y justo en ese momento, uno de los comensales sacó una mano huesuda y esquelética por entre las ropas, tomó una copa y con una voz cavernosa dijo, bienvenido, amigo, bienvenido a tu familia. Y ahí Casimiro se dio cuenta de que estaba en la casa de los zombis del pueblo, que como era tan hediondo y tan sucio, habían creído que era uno de ellos que estaba perdido. Y dando un enorme salto que casi bate un récord olímpico, dijo, ¡no soy uno de ustedes! Y corrió hacia una de las ventanas de la habitación y sin pensarlo dos veces, se lanzó por ella. Estaba en un segundo piso. Y esa fue la gran vez en que ser sucio le sirvió para algo. La capa de grasa que tenía en su cuerpo y en su ropa hizo que rebotara en el suelo y no le pasara nada. Así que, dando un salto, se paró y corrió hasta su casa, cerró la puerta y se metió en la tina. Ahí estuvo durante 3 días. Se lavó el pelo, los dientes, la cara, se cortó las uñas. Después de eso, limpió completamente su casa. Incluso lavó todos los platos. Y cuentan, los que historias saben y saben los que historias cuentan, que nunca hubo en Villa Vieja un hombre más limpio que Casimiro Delgadón. La tarde en que pasó esta historia, Hipólito, el hipopótamo, iba caminando muy pensativo por el bosque. Por más que la señora Rana hubiese estado cantando toda la mañana, él no la oyó. Por más que el señor Gorrión tocara con todas sus ganas el acordeón, él no lo oyó. Por más que las mariposas bailaban preciosas entre las rosas, él no las miraba. Y por más que las lombrices asomaran sus narices para verlo cuando pasaba, ni siquiera se daba cuenta. Y es que no podía dejar de pensar en lo que había visto en la mañana. Su amigo, el mono, tenía algo increíble llamado chicle, que mascaba y mascaba. Lo hacía una bolita, se lo metía en la boca, lo seguía mascando y después, ¡oh maravilla!, hacía un enorme globo color verde menta que se reventaba haciendo ¡plop! Hipólito no podía dejar de pensar en eso. A ver, no pensaba en el chicle color verde menta. Él quería un chicle de frutilla, con olor a frutilla, por supuesto. Eso sí, que hiciera un globo enorme rosado que se reventara haciendo ¡plop! Me encantaría mascarlo, pensaba, pero solo mascaba aire. Para su mala suerte, caminaba hacia allá y ahí estaban las nubes, gorditas, blancas, redonditas, como merengue, ay, como un chicle sabor a merengue. Y si caminaba para el otro lado, las ranas justo se tiraban a la laguna haciendo plop, 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 como un montón de chicles chiclosos reventándose. ¡Ay!, pensó Hipólito, y entonces miró hacia el cielo y no pudo creer lo que veía. Venía cayendo desde el cielo un globo enorme, un globo grande, un chicle gigante, el más gigante que había visto en su vida. ¡Es un chicle!, dijo, y corrió sin fijarse en nada, pisando las plantas, las flores. ¡Ay, Hipólito, cuidado!, dijo una hormiga que quedó medio aplastada por ahí. Pero Hipólito corría, el corazón le hacía taca, 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 y cuando llegó ahí estaba su chicle. Era el día más feliz de su vida. Con sus manos, como pudo, porque temblaba, lo tomó y lo apretó. Trató con toda su fuerza de hacerlo una bola, como había visto que hacía su amigo el mono, y lo aplastó, lo apretó y por fin pudo metérselo a la boca. Se sentó en el pasto y empezó a mascarlo. ¡Qué raro!
No sabía bien. No tenía sabor ni a menta, ni a frutilla, ni siquiera a naranja, ni a cereza. Ni siquiera tenía sabor a mantequilla. No olía a nada rico. Olía más bien a camisa y a pantalón, o a media y a polerón. Y lo peor de todo es que por más que trataba, no podía ser ni un miserable globito. ¡Ay! Dijo cuando se lo tragó y pasó por la garganta. ¡Ay, ay, ay! Dijo cuando le llegó a la guatita. ¡Ay, ay, ay! Dijo cuando ya le empezó a doler demasiado. ¡Me duele! Lloraba. Y justo en ese instante pasó por ahí el doctor, el señor Leopardo. Y cuando escuchó los gritos de Hipólito, fue corriendo con su maletín y le dijo: a ver, hijo, deja de gritar, quiero revisarte. Hipólito se quedó callado y hizo un ay en silencio. Mientras tanto, el doctor lo revisó completo, le revisó los dientes, le revisó la nariz, le revisó las cejas, los tobillos, le revisó la cola, lo revisó completo. Y después, dándose vueltas de un lado para otro, dijo: esto es grave. Esto es grave, mi querido Hipólito. Lo que tú tienes es un caso extremo de paracaidismo. ¿Qué dijo? Dijo Hipólito. Bueno, hijo, que te tragaste un paracaídas y ahora tienes una indigestión. Desde ese día, cada vez que los hipopótamos ven un paracaídas, salen corriendo a esconderse. También se tapan los oídos cuando escuchan que las ranas saltan en el agua y hacen plop. Y me van a creer que no soportan ver las nubes que parecen merengue en el cielo. Los científicos de todo el mundo han buscado la explicación, pero jamás la han encontrado. Solo 3 personas saben la razón. Una, el doctor Leopardo, que lo curó de la indigestión a Hipólito. 2, tú, que estás escuchando el cuento. Y la tercera persona soy yo, que iba en el avión cuando soltaron el paracaídas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Colorín coloreja entró por las 2 orejas y colorín colorón lo guardamos en el corazón. Este cuento se llama Plop, es de Ana María Guiraldes y lo pueden encontrar en el libro Cuentos de Animales Contentos que publica Editorial Zigzag. En un pueblo de cuyo nombre no me acuerdo, vivía un joven que tenía el rostro lleno de cicatrices. Unos 20 años tendría y estaba absolutamente enamorado de una muchacha de su misma edad. Era la muchacha más bella del pueblo, pero era tan caprichosa como hermosa. Y cada vez que el joven se acercaba a declararle su amor, ella lo miraba a veces con desdén, a veces con soberbia, otras veces burlonamente y le decía: ¿no te cansas? ¿No te he dicho que no vuelvas a declararme tu amor hasta que tu rostro no esté limpio de cicatrices? El joven sabía que eso era imposible, así que todos los días tenía un profundo dolor en su corazón. Y la gente del pueblo lo miraba y se preguntaba cómo era posible que un joven tan bueno, tan gentil, estuviese enamorado de una muchacha tan caprichosa. ¿Y cómo era posible que una muchacha tan bella, blanca como la nieve, fuese a la vez como la misma nieve, fría y distante, caprichosa y cruel? Pero el joven no la culpaba. Él sabía que desde que era muy pequeña sus padres habían dado el gusto a todos sus caprichos. Y ahora que era una joven hermosa, los ricos pretendientes que tenía cumplían todos sus deseos. Pero él no podía más de amor. En las noches ni siquiera podía dormir y se quedaba en la cama dando vueltas y vueltas, y cuando se cansaba iba a un bosque cercano y allí se quedaba sentado debajo de un árbol contemplando la luna y contándole sus pesares. Una noche, en que estaba ahí en el bosque, pasó por el camino un mago en una carreta tirada por un mulo. El joven se levantó y desde detrás de unos arbustos vio como el mago se bajaba de la carreta, hacía un pase mágico y convertía al mulo en un hombre. Luego hacía un fogón, sacaba un pollo de la carreta, lo pasaba por un espetón y lo ponía a asar. Mientras tanto, el mulo convertido en hombre se sentaba en una piedra y se ponían a conversar. El joven no pudo aguantar la curiosidad y el asombro y saliendo de los matorrales le preguntó al mago: ¿Cómo lo hiciste?
El mago lo miró y dulcemente le dijo, soy un mago, eso hago, y sabes, no hay nada más feo que comer solo. Así que cada vez que voy a cenar o a comer me procuro compañía. Sabe conversar muy bien, dijo señalando al mulo. Pero ahora estás tú. Así que haciendo otro pase mágico, convirtió de nuevo al hombre en mulo. El joven se sentó y le dijo, ¿cómo haces tu magia? Ah, no. Conversemos de cualquier cosa, menos de cómo hago mi magia, dijo el mago. Y el joven, que solo tenía un tema en su cabeza, se puso a hablarle de este amor no correspondido. Y de repente, haciendo silencio, miró al mago y le dijo, tú me puedes ayudar. Claro, dijo el mago, claro que puedo. Y tocando suavemente con un dedo una de las cicatrices del joven, lo miró a los ojos. Y entonces, entre el mago y él, apareció el recuerdo del día en que se había hecho esa cicatriz. Los cosacos habían atacado su pueblo y él, valientemente, espada en mano, los había enfrentado. Un sable había dejado esa marca en su rostro. Pero en ese mismo instante el recuerdo cambió y se vio tiritando de miedo, asustado, detrás de la rueda de una carreta, esperando a que los cosacos se fueran mientras dejaban destrucción y asolaban todo el pueblo. Cuando el mago retiró la mano, el recuerdo desapareció. El mago se levantó, fue a la carreta, buscó un espejo, lo limpió bien y le dijo al joven, mírate, esa cicatriz ya no estaba en su rostro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!, dijo el joven. ¿Cómo lo hiciste? Es muy fácil, dijo el mago. Si nunca peleaste contra los cosacos, no tienes esa cicatriz. Es cierto, dijo el joven. Espera, sí peleé contra los cosacos. No, no lo hiciste, dijo el mago. Si lo hubieras hecho, no tendrías esa cicatriz. Pero, ¿cómo? Ah, dijo el mago, mira, todas las cosas que nos pasan en la vida nos dejan cicatrices. La única manera de borrarlas es borrando también los recuerdos. ¿Quieres que te borre las demás? No, dijo el joven, no me las borres. Cenaron, conversaron y se acostaron a dormir debajo de un árbol. Al otro día, cuando el sol estaba ya en el cielo, el joven despertó y levantándose caminó directamente a la casa de su amada. Cuando la joven lo vio, le dijo con el mismo desdén de siempre, ¿pero no te dije que ni siquiera te acercaras a mí hasta que no tuvieses ni una cicatriz en la cara? El joven ni siquiera respondió al insulto. Señalando una de sus cicatrices, le contó la historia de cómo se la había hecho. Luego se tocó otra y contó esa historia. Luego otra y contó esa historia. Cuentan que terminó de narrar la historia de la última cicatriz frente al rabino que los casaba. Este cuento es de Marcelo Birgmayer y lo encuentran en el libro Cicatrices de Calibroscopio.